¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Oscar y aquí arranca Godzilla Podcast. Y bueno, hoy tengo el gusto, el placer y el honor de estar aquí charlando con Lucía. Lucía, ¿qué tal? Muy bien, ¿no? Y el gusto es mío, ¿eh? Muchas gracias, qué súper presentación. Muchas gracias a ti por venir, por dedicarnos, no sé cuánto te robaré, media hora, tres cuartos, no sé. Lo que necesites. Entonces, bueno, muchas gracias de verdad por prestarte a esto, porque fuiste las primeras personas cuando me habló, cuando puse una historia en Instagram de, es que no tengo gente que venga aquí a charlar. No es que sea un vago, por lo que no está viendo programas, es que no hay gente que venga y, oye, Lucía muy amablemente se ofreció. Y bueno, si te puedes presentar un poquito, contarnos quién eres, qué te dedicas a estas cositas, pues oye, mejor que mejor y ya te cuelas ahí un poquito de promoción de tus cosas. Pues oye. Bueno, promoción cero, la verdad. Yo tampoco soy muy vaga, pero sí que tengo ahí un proyecto a medias de, bueno, lo que me has puesto aquí, de cuidando Alzheimer, Ujú. que lo tengo un poquito ahí abandonado, pero bueno, hago lo que puedo. Bueno, pues soy psicóloga general sanitaria. Soy experta en psicogeriatría. Y bueno, tengo un proyecto en Instagram que se llama Cuidando Alzheimer, que es al final una página de divulgación psicológica, o al menos así nació, cuando simplemente era psicóloga, no estaba ni titulada, o sea, ni habilitada en la clínica. Y bueno, pues nació un poco de eso, de la necesidad de hablar del papel del cuidador, aunque yo realmente con quien trabajo la mayor parte de mi tiempo son los pacientes de demencia. Entonces, bueno, pues por eso lo tengo ahí un poco volando, porque ahora mismo pues estoy trabajando exclusivamente, vamos, casi el 100%, solo con pacientes con demencia y las familias, aunque sí que he trabajado con muchas en otros centros en los que he estado, pues ahora mismo no trabajo mucho con ellos. Pero me encanta, me apasiona. Mi trabajo de fin de máster, de hecho, fue una propuesta de intervención para las familias. Y bueno, pues eso es un poquito el resumen a lo que me dedico. Guay. O sea, wow. Muy bien. Wow. No, maravilloso. O sea, claro, yo no tengo que hacer el sorprendido porque tengo que hacer como que no lo sabía, pero claro, yo todo esto lo sé porque, bueno, Lucía la conozco cuántos años hace ya, 4, 5, 6. Bueno, es que los años Pues va, COVID, muchísimos más. Desde el 2016 que empezó la universidad. claro, es que los años COVID como que parece que no cuentan, pero ahí están, ¿no? Tanto. Sí, sí, sí. Pero ahí está. Y bueno, me parecía un tema bastante interesante también, porque igual no está tan al día, digamos, entre comillas, como a lo mejor se habla mucho hoy en día, pues, eso, de suicidios, casos de ansiedad, depresión y tal. Pero, creo que es importante también el hecho de cuidar a las personas que nos cuidan y de saber tratar a las personas con Alzheimer, demencias, etcétera, porque, por desgracia, es algo que no al 100%, pero mucha de nuestra gente, de nosotros vamos a sufrir, ya sea nosotros directamente o por algún familiar. Jolín, es que no sé exactamente los datos, no quiero inventármelos, pero sí que he observado a mi alrededor una tendencia en aumento de Alzheimer. Muchísimo momento. Sí, se prevé muchísimo más, tristemente. O sea, no sé si tiene que ver con que se diagnostica más, con que no sé, pero es verdad que hoy A en día... ver, yo creo que influye un poco, o sea, hay muchos factores que influyen en el crecimiento de los casos. Realmente es una enfermedad que se conoce con nombre y apellidos desde hace muy poquito tiempo. Mm, Mi abuela paterna tuvo Alzheimer y en un principio era considerada como una enfermedad mental muy lejos de ser una demencia. ¿Sabes? O ya. sea, fue más se tiraba hacia lo psiquiátrico en su Mm, caso. Entonces, y te estoy hablando de hace poco más de 20 años. Entonces, es, digamos, un nombre reciente al que cada vez se está dando como más importancia, las investigaciones cada vez son más potentes, se habla mucho de medicamentos, se está estudiando mucho, se está mm. estudiando mucho. Y luego también se está prestando más atención que antes al diagnóstico precoz, que es importantísimo. Entonces, pues las fases iniciales de la enfermedad, que normalmente se han confundido con un deterioro cognitivo asociado a la vejez, Ujú. pues ahora se le está dando el nombre que realmente tiene, que es una patología, que está ahí.
Entonces Claro. yo creo que es por eso. Es que yo digo ahora mismo, y bueno, en mi familia, sin ir más lejos, también tenemos casos, o sea que, mira, de dos personas un 100%, o sea que Sí, sí. algo Y hay si por no ahí. te pasa en tu familia, es lo que tú dices. Vas a tener un amigo que su abuela, su abuelo, su tío o que ese amigo conoce a tal. Entonces, al final todos tenemos un caso que más o menos nos toca de cerca Mm, y yo creo que es súper importante hablar de este tema. Así que te sí. agradezco que me hayas abierto tu ventanita para hablar también de la salud mental de cuidadores y de la salud mental de los enfermos. Gracias a ti siempre por venir y darnos tu tiempo, de verdad. Además, una cosa que, Jolín, que también creo que hay que poner un poco el punto sobre ello. En el podcast anterior, no, el anterior, cuando vino Sandra, la psiquiatra, comentamos el estigma sobre los pacientes con salud mental, una enfermedad, perdón, de salud mental grave. Y joder, por suerte creo que hoy en día se va teniendo más consideración, pero hasta hace nada estos pacientes, como tú comentabas, tratados de manicomios locos, encerradlos. De Y, hecho, sigue siendo un poco así y es lo que más puede pesar a la salud mental del cuidador, el estigma social que hay hacia estos pacientes. Porque, bueno, yo en el trabajo con las familias he visto de todo. He visto sentimientos de culpa, he visto tristeza, he visto rabia, pero todos coinciden en que en algún momento, que, claro, esto es mi experiencia, no digo que mm, en todos los casos sea así, ¿no? Pero que sí que todos coinciden en que en algún momento han sentido esa presión de fuera, ¿sabes? De cómo voy a comunicar o intentar que lo sepa la menor gente posible, ¿sabes? ya. Y al final es un problema que afecta a tanta gente que no entiendo el fin de ocultarlo, ¿sabes? No, creo que ayuda más hablar de ello y normalizar una cosa que es cada vez más común y más creciente que intentar ocultarlo. Que, ojo, es una estrategia de las familias que entiendo perfectamente porque hay que verse en esa situación, Mm. ¿no? Pero sí que sienten mucha presión a nivel social y es por este estigma. Claro, es que muchas veces se tiende, sobre todo con enfermedades de salud mental, a, oye, si no lo comunico, si lo oculto, si no lo muestro, no existe. Eso es, Y al final, eso es. pues... Lo que pasa es que aquí, cuando un familiar decide o le sale no comunicar que está cuidando o que su madre, Ujú, su padre, quien sea, de una persona con Alzheimer, es que no solo tiene que lidiar con la enfermedad de su familiar, sino con las opiniones de los demás. O sea, no es como cuando tú estás enfermo y por decisión propia decides no contarlo, ujú, pues tengo una depresión, pues prefiero no contarlo y yo lidio con lo mío, sino que estoy lidiando con lo de otra persona y además con lo mío. claro. Es como muy fuerte para el que lo sufre. Si te parece, como creo que es un melón muy, muy, muy grande el del cuidador, lo Mm. dejamos un poquito para el final y vamos a centrarnos ahora en el paciente propiamente dicho, ¿vale? Vale, muy bien. Em, ¿Qué te cuentan? ¿Qué sienten esos pacientes? ¿Qué tratas en terapia con ellos, con las personas? Con demencia, Los Alzheimer. pacientes con demencia, ¿te Con demencia, refieres? Alzheimer, etcétera, etcétera. Sí. Pues depende de la fase. Ujú, Cuando entro a trabajar bueno, cuando entro a trabajar en un sitio, sí, en las entrevistas te suelen preguntar ¿con qué perfil te gusta más trabajar o qué perfil manejas más? Yo no sabría decirte. ujú, Porque por un lado, los perfiles más leves es un momento muy duro, ujú, porque todavía más si hay conciencia de la propia enfermedad y son conscientes de que poco a poco van perdiendo capacidades, es muy triste y tú ujú, como profesional también lo sufres. Pero por otra parte, mi trabajo con ellos consiste en la estimulación cognitiva. ajá, Entonces, son los efectos que se ven con este tipo de perfiles, que son los más leves, son muchísimo más enriquecedores, ¿no? Como profesionales, como, joder, si hay un resultado y hay un mantenimiento de la cognición, ujú, te sientes de verdad súper, súper realizada. Pero luego, por otra parte, están los perfiles más moderados o más severos, que al final, digamos que te transmiten toda esa emocionalidad, que es lo último que perdemos, ujú, o que se pierde en estas patologías, y no sabría elegir, porque son perfiles, por ejemplo, con los que se trabaja más la reminiscencia, que es una terapia que a mí me gusta muchísimo, ujú, con la música, con fotografías, donde es como más emocional. También hay que ya, tener cuidado, ujú. pero bueno, te cuentan de todo, la verdad, ves de todo.
luego cursan con diferentes síntomas, no solo porque también se tiende a pensar que el Alzheimer o la demencia en general Ujú. es simplemente pérdida de memoria. Y para nada, hay síntomas de todo tipo, hay síntomas psiquiátricos como delirios, alucinaciones, que son súper difíciles de gestionar, sobre todo en el domicilio. Ujú. Pero yo como profesional, y muchas familias no lo entienden cuando se lo cuento, a mí me encantan. O sea, a mí me encantan, entiéndeme, No, no, sí. como psicóloga, ¿no? Pues eso que yo he estudiado en un papel, poder verlo y decir, wow, o sea, es muy fuerte. Y bueno, pues aparte de la estimulación cognitiva, pues claro, una intervención conductual, emocional, hay que tener firmeza Ujú. y no dejarse llevar muchas veces porque ves cosas muy duras. Es muy Claro. difícil. Pero bueno, qué chapa, ¿verdad? Te estoy contando. No, pero es maravilloso. Además que estaba atento y súper bien. Además, es lo que tú comentas, ese punto que, bueno, yo por lo mío también me toca un poco muchas veces de empatizar, pero no simpatizar, ¿no? Al final no te puedes llevar todas las situaciones a casa pero que es que hay situaciones de verdad muy, 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 muy jodidas. Esa es la parte, yo creo que más difícil de todas. O sea, poder, una vez que sales del trabajo, soltar. Ya. Eso es muy difícil y sobre todo cuando estás allí, conectar un poco ese piloto automático que no te permita meterte hasta dentro de lo que está pasando porque si no te invade y No, no claro. serías capaz de trabajar. Entonces, bueno, sí, es difícil marcar el límite, pero cuando se marca, el trabajo funciona muy bien y se ven de verdad beneficios y es muy enriquecedor tanto para ellos como para los profesionales. Es un poco que ya entraremos más ahora, más adelante, pero que es que para cuidar, para tratar, para ser profesional, el primero que tiene que estar bien eres tú. O sea, en un accidente de tráfico no puedes atender a un herido si cuando voy a atenderle me lleva por delante un coche, ¿sabes? Entonces, pues es un poco... no Eso es. puedo. Entonces Eso es. es lo Es complicado. importantísimo. Bueno, igual que se habla mucho del cuidador quemado, que supongo que luego lo Ujú. hablaremos, Sí, pues los profesionales llegan a un nivel de estrés y de burnout increíble. Vamos, te puede llegar a sobrepasar mucho, no solo físicamente, que hablando más pues de todos los pues, gerocultores, ¿no? Auxiliares de enfermería, etcétera, que se ocupan más de la parte física, ujú. sino a nivel emocional también hay que estar preparado. La verdad, hay que cuidarse mucho. ¿Y qué te cuentan ellos? O sea, ¿alguno de los pacientes te describe situaciones? O sea, a ver, vamos a decirlo un poco más de otra manera, que me iba a meter en un berenjenal. Dime. Ellos eh, su- sufren por cómo están, por cómo avanza su, digamos, entre comillas, deterioro, por cómo los percibe la sociedad. Si son conscientes de su Ujú. enfermedad, porque hay un término que es anosognosia, Ujú. que es falta de conciencia de enfermedad, lo conocerás. Ujú. En esos casos la persona no sufre. Ya. O sea, cuando hay anosognosia, pues yo, por ejemplo, que trabajo en un centro de día, pues voy al centro de día a pasar la mañana, pero no es porque yo tenga ninguna necesidad más allá, Ujú. ¿sabes? Ya. Pero luego hay gente, que es lo que comentamos, en las fases leves o moderadas, que es muy consciente de lo que les pasa, pues de que tienen dificultades para sumar mentalmente, tienen dificultades para escribir, tienen dificultades para interpretar la hora en un reloj, para tender la ropa, para poner la mesa. Y entonces, Ya. eso, si eres plenamente consciente de lo que te está pasando, es muy, muy doloroso. Sí que lo comentan. Sí que en las valoraciones emocionales es lo que más, es lo que reina, vamos. Estoy muy preocupado, estoy triste porque me doy cuenta de que ya no soy capaz. Sobre todo noto mucho discurso negativo, ¿sabes? Un autodiscurso negativo muy fuerte. Soy inútil, con lo que yo he sido, ¿sabes? Cosas Sí. así que junto con el edadismo y al Ujú. final el estigma hacia la vejez, pues se potencia mucho más cuando hay una enfermedad de este tipo, claro. Y ellos asimismo se perciben, ya te digo, si son conscientes, Ujú. se perciben muy, muy, vamos, negativamente, ¿no? Lo siguiente. Ya, claro. ¿Y cómo puedo, o sea, llevándonoslo un poco más a lo práctico, a lo cotidiano, digamos que la mayoría de gente que nos va a escuchar asumo que no serán de psicólogos y tal. ¿Cómo puedo, por ejemplo, digamos, en el caso de ayudar? Viene mi abuela, mi abuelo, mi tal, y me comenta esta situación. Yo cómo
persona normal, aparte de recomendarle, por supuesto, que pida ayuda psicológica y tal, pero ¿qué puedo recomendar a esta persona? ¿Qué Es decir, consejo? a ver, mira, ya aprovecho y te cuento, Claro. tanto para ellos como para los cuidadores, Ujú. es que es inmodificable. O sea, la situación a la que se enfrentan, o sea, el Alzheimer no tiene cura, la demencia no tiene una cura. Entonces, ¿qué le prometes? O sea, no es lo mismo que cuando tú tienes una depresión porque, pues yo qué sé, tienes problemas familiares, ponte, Ujú. pues puedes hacer una reestructuración cognitiva, ayudar al paciente, bueno, y hablando más a nivel población normal, ¿no? Que me comentas, si me viene mi abuela y me cuenta esto, pues puedes plantear una solución. Pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a intentar mejorar en esto. Entonces, en situaciones como la demencia, que al final es inmodificable, pues Ujú. se trabaja mucho desde la validación. O sea, pues mira, es que me siento de esta manera, pues es que te entiendo. O sea, Ya. es normal. O sea, creo que un poco el truco está en normalizar lo que les pasa, ¿sabes? Muchas veces lo que necesitan es que alguien les escuche y les valide. Eh, Hay una cosa que lleva muy mal, por ejemplo, que es la pérdida de autoridad, de estatus social. O sea, Ujú. yo he sido madre de familia y de repente pasa esto y ya se me quita el poder de organizar mi vida, de mis cuentas bancarias, ya no tengo la libertad. Ya. Entonces eso lo llevan muy mal. Pues es que es normal, joder. Claro. Yo creo que hay que entender también que para ellos no es fácil No, claro. y sobre todo que son los primeros afectados. Y bueno, pues yo recomendaría a todo el mundo, si lo primero, lo que tú has dicho, si es grave, o sea, si de verdad le está afectando a nivel emocional muchísimo, porque hay gente que lo lleva muy bien, tengo que decir, Ujú. pero si le está afectando a nivel emocional, pedir ayuda psicológica. Y por otro lado, yo creo que hay que mostrar disponibilidad, o sea, disponibilidad emocional para escuchar a la otra persona y validar lo que siente, fundamentalmente, que se sientan entendidos. O sea, es que al final no dista mucho de un trato normal, ¿no? Digamos, o sea, lo que debería ser para cualquier persona que tenga un sufrimiento, que tenga una... Totalmente. Es que o sea, es Claro. una situación que, bueno, que el origen es diferente a la de otra situación, pero que hay que tratar con igual, manteniendo la dignidad de la persona, interesándote por lo que él quiere, él no quiere hacer, teniéndole en cuenta en su propio proceso. Yo creo que no difiere mucho, como tú dices, de otro problema. Es que es verdad que eso me ha hecho, o sea, me ha gustado esa frase de teniéndolo en cuenta su propio proceso, porque sí que es verdad que es que muchas veces se tiende a dejar al enfermo fuera de la situación y es como, a ver, o sea, yo entiendo que mucha gente, muchas familias lo enfoquen como una manera de, digámoslo entre comillas, protección, pero joder, es que es mi proceso, es que soy yo el que está mal, o sea, Totalmente. Hay que dar el poder de decisión siempre que tenga capacidad para que él elija o ella cómo quiere que sea ese proceso. Pues hay, vamos, que si no me equivoco, se llaman testamentos vitales, ujú, en los que una persona cuando empieza una enfermedad de este tipo puede dejar escrito, ¿sabes?, su decisión para el día de mañana, cuando estas capacidades a mí me fallen, esto es lo que yo quiero que se haga, ¿no? Pero igualmente en el día a día, o sea, aunque no haya un acuerdo previo con la familia, no sé si conoces supongo que sí, como enfermero, el claro. modelo de atención centrada en la persona. Ah, vale, menos mal, digo, igual quedó fatal, pero sí, este sí le... No, claro, claro que lo conoces. Sí, Pues, sí. pues en residencias, en centros de día, pues no era muy típico, la verdad. Era el Mm. enfermo o el paciente o el residente, aunque no hubiese enfermedad, el que se tenía que adaptar al entorno. Y ahora, por suerte, se está haciendo mucho hincapié en este modelo, en estos centros, y se tiene en cuenta, bueno, en el proyecto de vida se tiene en cuenta todo: infancia, adolescencia, juventud, madurez, vejez, intereses, ocupaciones, todo, y al final, pues incluso las actividades de estimulación cognitiva tienen en cuenta eso. No le puedo poner la misma actividad de estimulación cognitiva a una persona que a otra si tienen gustos diferentes. No, claro. Entonces, todo eso, gracias a los avances que ha habido, se está teniendo muchísimo más en cuenta y o sea, se pone al paciente como centro de su propio proceso, que es importantísimo. Es importantísimo entenderles como centro de su proceso y como persona. Que Totalmente. Ante todo, dignificarlos, o sea, o sea, humanizarles, claro.
no les podemos despojar de sus derechos como persona, por mucha enfermedad que haya. No se te ocurre despojar a una persona, yo que sé, enferma de otra patología. Y esto como afecta a nivel cognitivo, ¿no? Que parece que, no sé, que se les da un poco el derecho, ¿no? Pero no, en absoluto. Hay que darles el poder de su vida dentro de las posibilidades que tenga. Sobre todo que hacerle partícipe de este proceso le va a ayudar mucho a nivel emocional. Va a tener esa sensación de control Qué que guay, muchas veces hace falta. qué guay, qué guay. Y yendo un poquito, venga, al otro melón, vamos a abrirlo ya porque este da para largo y si no, como tardemos más en abrirlo, nos vamos a ir aquí a los 3 días de podcast, igual no lo escucha nadie. Cuidar de quien nos cuida, frase importante, pero que realmente nadie hace. Es muy difícil. Es muy difícil. Los cuidadores son los grandes olvidados y son tan importantes, Óscar. Sí. Son súper importantes. Yo he hecho reuniones mensuales con familias de personas institucionalizadas en residencia y creo que el problema no es que no sepan pedir ayuda. Es que yo creo que como sistema no estamos preparados para ofrecer esa ayuda. No sé si por el estigma, que seguramente sí, los recursos que hay. Yo creo que ellos no dan el paso muchas veces de pedir ayuda por miedo, o sea, por incertidumbre y bueno, pues a lo mejor un poco por falta de respuesta a nivel social, ¿no? Claro. Pero sí es importantísimo. Como tú dices, cuidar de una persona requiere que tú estés muy bien, o sea, muy bien. Y a mucha gente le cuesta muchísimo delegar, incluso en familias con muchos hermanos. Vamos, seguro que conocerás algún caso en el que hay como una figura principal que se hace cargo de todo, bueno, pues por muchos procesos luego internos que es muy difícil de gestionar. Pero sí, son los grandes olvidados. Llevándomelo un poco a mi terreno, yo muchas veces, por suerte, no he tenido un paciente con dependencia en mi entorno, pero sí que me he dado cuenta que en el trabajo, jolín, pues hay que cuidar a tal, hay que hacer, y ahí estoy el primero y me debí, pero luego es verdad que es tanto para los demás, pero cuando me hace falta a mí pedir ayuda a alguien, hablar tal, me cuesta muchísimo. Yo lo he catalogado muy mal hecho, pero en mi parte, pero bueno, lo llamo el síndrome del enfermero. Pero es verdad, Sí, ¿no? sí, total, o sea, me cuesta horrores pedir ayuda para cuidarme. Tú pídeme lo que sea y ahí voy a estar el primero, y ahí voy a lo que sea, de verdad. Pero o sea, es súper complicado pedir ayuda y aun sabiéndolo, que la necesitas, dices, es que me está superando la situación, pero tiene que llegar un punto límite que te desborde, que tal, o un punto de inflexión, para que, por lo menos hablo de gente con mi personalidad, seamos capaces de eso, de pedir ayuda a los demás. Decir, oye, es que no puedo con esto y no pasa nada por no poder. O sea, no eres mejor ni peor ni nada. Eres mejor por pedir ayuda y por saber reconocer que necesitas esa Y por ayuda. darte tu tiempo para pedir lo que necesites. Yo creo que cada uno marca el ritmo y no hay que forzar. Y es como tú dices, no es fácil. No, a mí me pasa igual. Debe ser que va con la profesión de trabajar con gente y de cuidar de Sí, sí. gente, pero a mí me pasa exactamente igual. Pues sí, es un caso muy similar lo que les pasa a ellos. Al final es gente que se desvive por el que tiene al lado y gente que lo pasa muy mal y que se callan muchas cosas. Total, o sea, es que, o sea, cambia tu vida en el punto en el que pasas a ser de... o sea, estaba leyendo un PDF antes, que lo dejaré, por cierto, si me acuerdo la descripción, si no está, no me matéis, lo dejaré en algún momento de la Lo vida. recordaré ya, no te Recordad, por preocupes. favor, lo voy a poner, pero que, bueno, que habla de los factores, que sobre todo los principales, que se ven alterados cuando un paciente con dependencia pasa a ser, eso está, digamos, a tu cargo, vas a ser su cuidador principal. El ambiente social, el más de la mitad de las personas reconocía haberlo perdido por completo. O sea, dejas de tener tiempo para ti, para tus planes, para... ya no existe ir al cine, ya no existe... Y aunque exista, no te lo planteas, Ya. no te lo permites. Mira, yo hay una frase que me gusta mucho, pues es durísima, pero sí que es verdad que la demencia es una enfermedad familiar. Es una enfermedad que tristemente afecta
a una persona de la familia, pero por suerte, y a mí me gusta decirlo así, va a llegar un momento en que esa persona no se va a dar cuenta en caso de que llegue a una fase muy severa, etcétera. Ujú. Bueno, pues ahí los objetivos van a ser su confort, pero él realmente no va a tener una conciencia de sí mismo o de sí misma, pero Ya, los demás sí. claro. Entonces, es una enfermedad que afecta a nivel familiar muchísimo y al cuidador principal, que es como se llama, Ujú. de forma muy, 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 muy fuerte. A nivel social, a nivel económico, a nivel Claro. familiar, a nivel laboral, o sea, afecta a todas las esferas vitales de la persona. Y luego se nos olvida una cosa muy importante, que son personas que están atravesando un duelo. Sí. Un duelo que además no es que fallezca la persona y tú te puedas hacer la idea de que esa persona falta. No, es que con este tipo de patologías no te puedes estructurar. O sea, no hay un caso de demencia igual a otro. Hay patrones que se siguen, Ujú. pero yo no puedo decir, no, como yo conozco a este enfermo de demencia que de aquí a 3 meses pegó este cambio, yo sé que mi familiar de aquí a 3 meses va a pegar el mismo cambio. No, no funciona así. Claro. Entonces, no te puedes estructurar. Entonces, esa falta de seguridad, esa falta de control que tienes sobre la situación, al final te mina. Y es eso, te privas de todo lo tuyo porque, Mm. pues porque yo creo que hay que verse en esa situación, ¿no? Pero sientes que es la manera que te va a permitir cuidar, ¿no? Dedicar todos tus esfuerzos a cuidar, que al final es otro trabajo. Como estés trabajando, vas a trabajar en dos cosas, ¿sabes? Entonces, pues sí, vamos, te priva de toda tu esfera social, a no ser, bueno, hay casos que hay gente que lo lleva muy bien, ¿eh? Por suerte, Mm. pero generalmente, como tú dices, un porcentaje muy alto, lo que más se indica es pérdida de contactos sociales. También hay mucha gente que desaparece. O sea Mm. que, ¿no? Un poco cuentas y yo lo veo mucho, ¿no? Últimamente, no sé dónde lo leí, igual, ¿no? Que cuando la primera amiga se queda embarazada, ¿no? Que al principio es como muy... Estamos todas pendientes, pero llega un momento que no te invitamos a planes porque no puedes venir con el niño, lo que sea, ¿no? Sí. Pues es un poco... No es lo mismo, pero es un poco parecido a eso. Yo creo que la pérdida de contactos sociales bueno, afecta muchísimo y es grave, la verdad. Es que, además, la pérdida de contacto social, lo comenté justo más en el episodio anterior. Estoy constantemente como haciendo referencias a episodios anteriores, parece que esto es una serie. Tu Pero, programa, es tu eh, programa. que, jolín, que al final hay artículos que relacionan la pérdida de interacción social en persona, no a través de una pantalla, en persona, con depresiones, ansiedades y muchas otras enfermedades. Entonces, jo, Los cuidadores tienen vamos, unos datos brutales de depresión y ansiedad, es muy, que... muy fuertes. Y lo peor es lo que has comentado antes. No se pide ayuda hasta que no estás totalmente devastado, o sea, desbordado. Hasta que el síndrome del cuidador está ahí Ya. de forma muy, muy, muy notoria en tu vida. Pero si no, vamos, yo sé que se alarga mucho el reconocer que, que existe de verdad un problema y el pedir ayuda. Se retrasa muchísimo. El PDF que te comentaba antes, que por cierto lo acabo de ver porque me parecía un poco seguir hablando de él y no darle créditos al autor, es de la Fundación Sanitas, el cuidador en Ajá. España, contexto actual. También habla, y como tú bien has dicho, de la pérdida, bueno, de la pérdida del cambio económico que supone el que una persona, independientemente también de los gastos que conlleva adaptar un domicilio y etcétera, comentaba que el 50% de los hombres cuidadores y el 67%, creo que era algo así, soy muy malo para los números, de mujeres cuidadoras habían tenido que reducir su jornada o dejar el trabajo completamente para poder dedicarse al cuidado de una persona. Es que es un trabajo. Claro, es que, o sea, es otro trabajo entero, Es un encima trabajo. no remunerado, que por favor, a ver si en algún momento se reconoce la ley de dependencia en este país y Es muy triste. se... Sí, sí, es otro trabajo totalmente por el que no te pagan y es que además tiene, o sea, hay una distinción muy clara. Los cuidadores se dividen en informales y en formales, Mm, que a mí me parecen nombres muy feos, o sea, cuidador informal mm, me parece un nombre feísimo, pero bueno, es el término que se le da.
Y es que una de las diferencias clave es que en uno te pagan y en otro no, ¿sabes? Un Ya. cuidador informal, pues seguramente sea un papel impuesto porque eres la hija mayor, eres la mujer, bueno, pues porque te Mm, cae, pero mm, nadie te dice, mira, toma, este es el libro de instrucciones de cómo lo tienes que hacer. claro. Y lo tienes que hacer igual. Y luego está el cuidador formal, que tiene su, bueno, pues su formación, su vocación, espero, para cuidar a una persona y se le reconoce económicamente, ¿no? Mm, Pero yo creo que los cuidadores, vamos, los familiares que se dedican al cuidado de los pacientes con demencia, más que un reconocimiento, bueno, lo que tú dices, ¿no? A nivel laboral, tener que dejar el trabajo, eso es terrible, porque al final tu trabajo es una parte importante de tu vida y te ves forzado a abandonar esa parte de tu vida para poder dedicarte a tu familia, ¿no? Yo creo que también es un reconocimiento a nivel social, que se les haga un hueco, ¿sabes? Que se aplauda el claro. papel que cumple un cuidador en un domicilio, un familiar. Es una labor importantísima. De hecho, yo no me canso cuando hacía los grupos de terapia con familias. Ujú, Muchos me decían, es que dejar a mi familiar en una residencia es un poco como al principio lo sentí un poco como un abandono, ¿no? Y a mí me parece todo lo contrario. O sea, ok. en el momento en el que tú ingresas a tu familiar en una residencia, o al menos así lo veo yo, desde mi trabajo, Ujú, tu papel es importantísimo. O sea, yo necesito que me lo cuentes todo. claro. Necesito que me ayudes en todo. O sea, tu papel es principal. Ahora, que desde aquí se te va a ayudar a que se te haga menos pesado el cuidado, tú vas a seguir siendo un cuidador. Lo que Total. pasa es que nos vamos a repartir las tareas. Nos las vamos a repartir Claro. mucho porque bueno, pues a lo mejor tú no tienes la preparación, ¿no? Sin quitar mérito de lo que hacen, Mm, pero bueno, cuando te afecta a nivel emocional es que hay que estar muy bien preparado para afrontar esa situación y no todos lo están. no. No todos lo están. Y desde atención primaria eso es un fallo grande. Yo no sé si tú trabajas con pacientes con demencia ya. Aquí aprovecho y te pregunto yo a ti. Claro que sí. Cambiamos la... Ahora, bueno, llevo tiempo en pediatría y por suerte es verdad que no hay mucho, algún caso de ahí a lo mejor de algún parálisis cerebral o tal, que bueno, sí que son casos de dependencia y tal, pero sí que he estado varios años trabajando con adultos y, jolín, sí que se ve mucho ingresos de pues, todo tipo y al final, pues, iba a aprovechar este momento para hacer un comentario que, jolín, cuando haciendo un poco de crítica al sistema sanitario, cuando hay un ingreso de un paciente, sea cual sea, pero bueno, en este caso vamos a centrarnos en los pacientes con dependencia y tal, como que no se le da la oportunidad al cuidador, automáticamente entras a la habitación y saliros todos que voy a hacer una cura, que voy a no sé qué, que le vamos a cambiar. Vale, aquí entran dos cosas en contexto, o sea, en contexto, perdón, en el discurso. Una es la intimidad del paciente, que eso por supuesto me parece bien, y la capacidad. Pero por otro lado, jolín, es que igual no hay que echar siempre al familiar de la habitación. A mí muchas veces me ha ayudado un cuidador, pues oye, aunque en la ficha ponga que se llama Ramón, a él le gusta que le llamen Cookie. Pues a mí no me cuesta nada y me lo dice en el momento el cuidador. O mira, es que le he visto esto y cosas que no nos hemos enterado, o heridas que tenía, o cualquier historia. Y jolín, o sea, llevándonos esta idea un poco a todo, creo que se te hace en muchos ámbitos de, vale, en el momento que el paciente ingresa, es internado ya sea en una residencia, en un hospital, en tal, ahora le cuidamos nosotros. No, ahora vamos a hacer una labor conjunta, lo que tú Ahí comentabas, está. Eso es. y vamos a funcionar O entre los sea, dos. cumplen un papel fundamental para mí. Y si no, vamos, yo creo que el problema está en que como profesional no necesites al familiar. O sea, yo creo que ahí hay un problema, porque te falta mucha información sin el familiar. Claro. Es lo que tú dices es de cómo le gusta que le llamen, qué le gusta comer. O sea, Mm, cuéntame un poco de su vida que él no me pueda contar o que no sea capaz de contarme o hay algo importante que yo deba saber. Yo creo que es personalizar el tratamiento. O sea, es que es lo mínimo. Es muy importante el papel del cuidador en total. todos los ámbitos. O sea, lo que tú dices, no solo en residencia, centro de día, no, o sea, los hospitales, desde lo más simple, que es hacer una cura, se puede Mm, personalizar claro, muchísimo, no son paquetes que todos, no, son personas y yo creo que hay que humanizarles, o exactamente. mejor dicho, no hay que deshumanizarles, porque ellos ya llevan su persona. O sea que el fallo es del sistema totalmente. Totalmente, totalmente. Por mucho que hoy en día sí. Voy a decir igual alguien me dice algo, pero bueno, me da igual.
por mucho que hoy en día se hagan en todos lados comités de humanización, se empeñen en poner normas y vamos a hacer los hospitales más familiares y no sé qué y ta. Mientras que siga quedando gente que cuando hay un paciente de estas características suelte el comentario de da igual, si no se entera, ¿por qué le hablas? Uf. Hay mucho que hacer ahí todavía. Entonces, Hay bueno, mucho que hacer. O hablar de tus planes de fin de semana delante de un paciente porque no se entera. cla- Sí se entera. Y aunque no se entere, da igual. Vete a ya, otro sitio, ¿no? ¿Por qué aprovechas ese momento, ¿no? O haciendo un cambio o comentar algo en relación con, yo qué sé, pues con esto se hace, esto pasa. O sea, sí, sí pasa. olores, aspecto, no se lo comentes. Sí se Claro. entera. Sí se entera y vas a evitar un malestar enorme. Hay que aprender un poco a comunicarnos con los pacientes de este tipo. Hay muy mala comunicación con ellos. Pero hay mala comunicación por el mero desinterés, por la mera deshumanización. O sea, es como... no, esto es un saco de patatas que mantiene la cama aquí. Por Tal favor, cual. por favor. Tristemente sí. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo entiendo cuando salen tantos, bueno, pues noticias, ¿no? De familias realmente enfadadas por, pues yo qué sé, porque ha habido un caso en tal sitio de un trato de tal. Sí, pues es que pasa. Sí. Pasa, porque no todos los trabajadores, no todos los profesionales que trabajamos bueno, y tú lo verás en el hospital, Ujú. no todos tenemos vocación. No, hay mucha O gente... sea, es muy difícil encontrar a gente con vocación real y hay muchos pacientes que son muy difíciles de tratar, pero es lo que yo digo, si Sí, no te gusta, es que vete con un ordenador, ¿sabes? No trabajes con una persona. claro. Pero puedes hacer mucho daño. O sea, vete a, yo que sé, hay trabajos muy mecánicos, muy automáticos en los que no tienes que tratar con gente. Pues a lo mejor ese es tu tipo de trabajo. ¿Sabes? No te voy a Ujú. culpar de que no seas capaz, pero elige. O sea, si puedes elegir, elige bien y Claro. no hagas daño al otro porque no tiene culpa de nada. Exactamente. Es que, jolín, yo recuerdo situaciones... O sea, bueno, quiero decir otro, que a lo mejor es gente que sí que tiene vocación de inicio, pero se ha quemado. Está Vale, pues perdiendo. si te has quemado, aprende a apartarte y decir, oye, necesito... Porque estar ahí exige tener esa vocación. Sí. Entonces, que iba a comentar, yo recuerdo situaciones de allí en el hospital, pues hay veces que se queda, sobre todo en la pandemia, se quedaban muchos pacientes de este tipo solos, los pobres en la habitación. Entonces, súmale ya de por sí su pérdida de, digamos, entre comillas, el entorno. Aparte, le sacas totalmente de su zona de confort, le llevas a una habitación donde únicamente la gente que entra va vestida con un buzo al cual ni veo la cara, o sea que me puedo pensar que eso cualquier tipo de persona que encima ellos dicen que me vienen a curar o a saber qué, ¿sabes? Porque yo no sé ni dónde... Entonces, jolín, pues a lo mejor estabas trabajando y llamaban al timbre 4 veces en 10 minutos. Pues es que, tío, es que estás para eso. Es que estás para eso. Y Es muy difícil porque cuando falta personal, porque falta mm, mucho sí, personal, sí, sí. es difícil. O sea, Mm, te puedes quemar muy rápido. Y si tienes poca paciencia, pues te quemas más rápido todavía. Yo, por suerte, la paciencia me acompaña mucho y no he sentido nunca ese quemarme, ¿no? O sea, sí que mm, a lo mejor, pues yo qué sé, eh, te cansa, ¿no? Una situación, a todos nos pasa, claro, pero no he perdido nunca la paciencia. Y es lo que dices, pues si te llaman, pues hay que entender que la persona necesita algo de ti y hay que ir. Es exactamente. que además eso es ACP. Ujú. Eh, te Oye, adaptas tú a la persona con la que trabajas, no él a su entorno, que es lo que tú dices. Está ahí descolocado totalmente, solo ve mascarillas pasar de un lado a otro, que seguramente ni buenos días, ni buenas noches, ni buenas tardes, y rápidamente hago esto y me voy, ¿no? Pues ya suficientemente violento es eso como para quitarnos ya totalmente todo lo humano y tratarles como pues, eso, como paquetes. No, es que no, yo no lo concibo. Ahora que entiendo que es difícil también con los recursos que tenemos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ese es un... Ese es otro melón, como tú dices. otro melón, otro melón, Otro melón, sí, sí. harina de otro costal. Como... Totalmente, Perdón, totalmente. ya paro con los refranes. Bueno, vamos a reconducir esto un poco y vamos a dejar de tirarnos un poco ahí piedras a nuestro tejado, que ya nos hemos desahogado un poquito, nos hemos quedado a gusto.
Hacemos lo que podemos, eso es Claro, así. no, por supuesto, y hay gente maravillosa y como todos los cocidos hay un garbanzo Totalmente, negro bueno, que sí, ensucia todo el sí. cocido, pero bueno. Yo tengo que decir que he conocido a más gente de la buena. Sí, Entonces, hay esperanza, hay claro, esperanza. hay mucha, mucha. Lo que pasa es que, claro, siempre se hace notar con un gajo podrido de una mandarina, te jode la mandarina entera, pues esto va un poco Ahí igual. está, tal cual. Y reconduciendo esto un poquillo, como te has mencionado, nos quemamos. Y existe el síndrome del cuidador quemado, que este sí que es jodido. Existe y mucho, y afecta mucho. Bueno, Mm, y es lo que comentas, desemboca bueno, desemboca, se asocia, es que ya no sé cuál es la causa y cuál es el resultado, ¿no? Pero mm, se asocia a patologías que es muy difícil tratar y que se abarcan muy tarde. Mira, mi TFM fue un programa de prevención. ujú. O sea, para mí la prevención es principal y hay muy poquito estudiado de prevención. O sea, yo creo que cuanto antes empiecen a atajar, y eso nace desde el primer día que tú vas al médico y te dicen o bueno, te escriben en un informe que no te explican, que también puede pasar, que eso pasa muchísimo, que te llegan con un informe de, oye, ¿esto qué significa? Y Ya. bueno, otro melón. O sea, esa prevención del síndrome del cuidador quemado Ujú, tendría que ser desde el minuto uno. O sea, claro, desde el minuto uno, o si no desde el minuto uno, desde el momento en el que el cuidador o sea, sea accesible. Porque yo entiendo que el principio, cuando te da la noticia, es un shock. sí. Y bueno, pues pasas por un montón de fases, ¿no? Del duelo, de la negación, la ira. Ujú, Pero en el momento en el que el cuidador está accesible, yo creo que habría que haber una intervención a nivel de prevención de lo que pueda venir después muy fuerte. Y claro. sí, es muy común. Al final, el síndrome del cuidador quemado es un desequilibrio muy significativo entre las demandas que te exige tu rol como cuidador y Ujú, las capacidades que tienes para asumirlo. Si tú puedes dar un 100 y a ti te están exigiendo un 250 y además no te preparan, tienes desinformación, tienes creencias erróneas, incertidumbre sobre el futuro, estás pasando un duelo porque seguramente es un familiar cercano, eh, es muy difícil, sí, es muy complicado. encima leí en el famoso PDF que llevamos todo en la charla No, que me lo tengo que leer. sí, bueno, a ver, es un poco extenso, ¿eh? O sea, es para leer de una sentada igual es mucho, ¿eh? Igual hay que ir poco a poco. Pero Bueno, bueno, hablaban de eso, incluso situaciones en las que al final la persona a la que estabas cuidando es un estorbo para ti. O sea, la percibes como algo negativo, como algo que no de tan bestia igual. Bueno, habrá casos y casos, pero que a ver si se acaba ya esta situación porque me tengo que quitar este peso de encima. sí, y es lo que más culpa les genera. O sea, hay que Claro. ponerse en su situación, o sea, hay que tener mucho valor para reconocer no puedo más. Y sobre todo que muchas veces cuando se comenta eso de yo prefiero que para que esté así no esté, es muchas Mm, veces para evitar un sufrimiento al paciente. ya, Porque ya no es lo que tú estés sufriendo, sino que le ves sufrir. O sea, dejas de reconocer totalmente a la persona que era y ves un sufrimiento. Aunque no sea consciente de sí mismo, mm, tiene que ser muy difícil, y lo es, ver a un familiar deteriorarse de esa forma y es lo que más culpa les puede llegar a generar. Esos sentimientos negativos hacia una persona a la que quieren. es que tela. Es muy complicado. Es muy difícil la Muy situación. difícil. Y Mm. ojalá nunca nos veamos en ella, aunque por desgracia nos veremos. Y por eso Y si creo. nos vemos, Oscar, que estemos preparados para ello. O Sí, sea, que podamos al menos escoger algún camino, porque van un poco a la deriva, ¿sabes? ya. Cuando haces sesiones con ellos, te agradecen todo tipo de información. O sea, todo tipo de información, pues hay mucha gente que tiene muchas creencias en cuanto a la cura, en cuanto a los medicamentos, en cuanto a lo que se hace en los centros, en cuanto a los estudios que hay, pues es que toda información es poder. Y como familia, como cuidador, que tú sepas, por ejemplo, que el cuidado de tu familia te puede generar una situación de depresión, ahí ya te está avisando de algo, Claro. ¿sabes? Es como, vale, tengo que tener cuidado porque le pasa a mucha gente esto.
si lo puedo evitar de alguna manera, pues a lo mejor pido ayuda psicológica antes de que yo llegue a esta situación, ¿no? Por eso digo que si nos pasa, que ya no esté tanto este estigma y tan normalizado que el cuidador tiene que dar todo de sí, tiene que dejar su trabajo, tiene que dejar sus planes, su ocio, para, ¿sabes lo que digo? Un Sí. poco estructurar lo que es el proceso de acompañar a una persona con estas enfermedades. Yo creo que es súper necesario. Y tratar como personas. Por favor, Eso es por lo favor. principal. No tengo nada más que decir. Me ha parecido precioso para acabar como conclusión final. No sé si quieres añadir tú algo más. ¿Tienes alguna cosilla más de la que quieras hablar? La verdad ¿Alguna es que cosilla? no, muy buenas preguntas. Eres un excelente conductor. Uy. Muchas gracias. A La ti. verdad que me ha encantado. Y sobre todo darte las gracias por abrir espacio a este tipo de temas, que a lo mejor no pensamos tanto, ¿no? Porque nos pillan a lo mejor un poco lejos o pensamos Hmm. que no nos va a pasar nunca, pero bueno, pasa mucho. Y seguramente conozcamos a alguien que lo esté pasando y pues poder ayudarle de alguna manera, ¿no? Porque podemos hacer mucho como sociedad. Sí. Aunque no nos esté pasando a nosotros, podemos ayudar mucho, muchísimo. Muchas gracias a ti, de verdad, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu experiencia. Y nada, que pues entonces, si te parece, cortamos por aquí el episodio y me despido de ti en condiciones. Muy bien. Que están los perros que, vamos, no sé si se Ya, escucha ya en el vídeo. me han hecho feliz todo este rato, la verdad. Están a tope. Están ahí felices jugando, eso es bueno. Bueno Sí, sí. chicos, muchísimas gracias por ver. Recordad que nos podéis seguir ambos dos en Instagram, que están aquí abajo. @cuidando con Alzheimer. Tenéis ahí para saber más de Lucía, meterle caña, que ponga más publicaciones. Que... Ya estoy ahí con ellas, Sí, ¿eh? Que es venga. difícil. Estudiar trabajar a la vez es complicado. Nada, nada, aquí sin presión, sin presión. Y bueno, de verdad, Gracias. muchísimas gracias. Corto A por ti. aquí y nos despedimos en condiciones. Muy bien. Hasta luego chicos.